Y a empezar con el sofrito, que recordamos que para estos fideos a la cazuela era el primer paso que teníamos que llevar a cabo. Unos fideos a la cazuela, vete poniendo por favor el fuego y vamos a ir echando algunos de los ingredientes que decíamos que tiene su historia. Vamos a ver, ¿cuál es el primer ingrediente que tenemos que echar? Ahora la cebolla, que está laminada mezclada con el ajo. Muy bien, pues vamos allá con la cebolla y con el ajo, que ya lo tenemos todo aquí preparado. ¿Y cuál es la historia de estos fideos a la cazuela de Aguarón? Sí, bueno, pues la historia se remonta en años atrás, cuando venía la recogida de la aceituna y demás, pues como se coge en pleno invierno, pues claro, se pasaba mucho frío, ¿no? Sí. Es normal. Entonces, cuando llegaba la hora de comer, cogían las mujeres y con fuego de leña, luego ponían lo que es una cazuela, por eso se llaman fideos a la cazuela, y luego pues echaban los ingredientes y ahí hacían todo y luego comían calorías y así se les quitaba todo el frío. Muy bien, rehogamos un poquito esta cebolla y este ajo y el siguiente ingrediente que tenemos que echar a nuestra sartén es la costillita. Es la costilla, que también la tenemos aquí preparada. Exacto. Bueno, que realmente va a ser echar un ingrediente detrás de otro, ir aquí removiendo lentamente para que no se nos pase demasiado, ¿verdad? Hemos avivado un poquito el fuego para acelerar un poco el proceso, ya que no vamos muy bien de tiempo. Entonces, nunca, en la tele nunca. Ya, y más en los directos, ¿no? Y se lo sabe, por parte. Y eso, pues entonces, pero se suele poner a fuego medio y se suele hacer el sofritico, ¿vale? Y una vez que coge la costilla el color, se echa el magro, ¿vale? Pues con un poquito más de calma se suele hacer, pero aquí nos va a dar tiempo a hacer completo el plato y a probarlo y todo. Bueno, tenemos ya estos 125 gramos de costilla y tenemos que añadirle también otros 100 gramos de carne magra, que la tenemos también aquí preparada. Oye, ¿y salís mucho la pandilla por ahí a cocinar al campo? Bueno, más en días señalados, ¿no? A lo mejor en puentes o nos subimos al Santo, que tenemos arriba, que es donde está la residencia de ancianos, donde se hace por ejemplo, cuando para Semana Santa se hace la romería hacia arriba, hacia el Santo. ¿Qué día es? Suele ser el lunes de Pascua, cuando se hace la romería. Pero como íbamos comentando, cuando son días así señalados, pues es cuando nos juntamos la cuadrilla y pues preparamos. Oye, ¿qué vamos a preparar? Pues no sé, yo qué sé, un rancho de patata con arroz o fideo o lo que sea, o macarrones. Y oye, y entre los dos, entre Fernando y yo, pues mientras él prepara los ingredientes y todo, pues yo voy preparando ya lo que es los sofritos, voy haciendo la mezcla y poco a poco pues la hacemos. Nos ha confesado Javi que esto de la pasta es una de las cosas que mejor se le da a él, y Fernando, que lo tenemos aquí de pinche, que ya nos ha laminado muy bien el ajo y nos ha cortado la cebolla. ¿Cuál es el plato que mejor se te da? Yo soy más de plancha y de parrilla y eso. O sea, vuelta y vuelta, ¿no? Hombre, pero también tiene su truco, ¿eh? ¿Los huevos fritos también te salen o estás todavía en proceso de aprendizaje? No como muchos huevos fritos. Pero... ¿La barbacoa? Sí, la barbacoa eso es su especialidad. ¿Los huevos fritos no? Sí, bueno, de vez en cuando también, claro. Bueno, pues la barbacoa es la especialidad aquí de Fernando, pero con Javi se atreve con casi todo, ¿no? Porque a ti esto de la cocina sé que te encanta. Exacto, yo si hubiera podido en mi tiempo me hubiera hecho pues un buen cocinero, claro. Bueno, pues ya tenemos medio sofrita la carne, la cebolla, ¿y qué más tendríamos que hacer ahora? Ahora la salchicha. Venga. Por favor, señor Pinche, un poco de salchicha por aquí. Vamos a ver. Y vamos a irla añadiendo también poco a poco. El sofrito, que esto se hace todo, o sea, se mezcla lo que es prácticamente todo el embutido con el lomo, con el ajico, con la cebolla, se revuelve todo y cuando ya coge lo que es el retoque final que digo yo, entonces es cuando lo echaremos a hervir todo junto y ahí es donde se cogerá todo el saborcillo y el regusto, sí, vamos, exacto, que se suele llamar. Exacto. Bueno, pues uno por uno. ¿Y tú te has atrevido alguna vez con este plato? No, la verdad es que no. La verdad es que no lo he intentado nunca. Sería capaz, pero no lo he intentado nunca. Bueno, hoy no te hemos puesto porque hemos querido ser buenos contigo, ¿eh? Bueno, creo que sí, Javi quería saludar a alguien, ¿verdad? Sí, bueno, en concreto, la verdad que sé que me están viendo. Un saludo muy fuerte a todos mis compañeros de trabajo, de Grandes Vinos y Viñedos, y que estoy aquí.
Y ya veremos a ver lo mañana lo que pasa. Conmigo. Y estamos así de guapos que nos hemos puesto los 3 de rayas y de una cuadros. presentadora guapísima. Eso. Claro, menos mal que hemos pactado que dijeses eso antes del directo, porque me veía yo ya mal, que me ibas a dejar en mal lugar. Porque me ha dicho Fernando, es que a mí realmente lo que me gusta es cocinar yo solo. Y hoy hemos venido un poco a estresarte a la cocina. Bueno, sí, la verdad que sí, es que he madrugado bastante y la verdad no me he echado siesta ni nada y estoy un poquito cansado, y luego pues entre las cámaras y vosotros que me estáis agobiando un poquitín. Madre mía. Bueno, pues mira, Oye, a mí se me ocurre de la palabra, a mí se me ocurre una cosa, Fernando. Nosotros hemos venido aquí a estresarte, pero tenemos un pinche que no está haciendo nada. Así que por favor, un poco de Fernando, un poco de masaje a Javi mientras está haciendo aquí. ¿Así mismo? Un poquito ahí para que se destense, porque le hemos levantado a las 4 de la mañana y está el hombre demasiado activo para estas horas. ¿Qué más tendríamos que añadir? Pues ahora el chorizo y la longaniza. Venga, pues vamos pasando ya uno por uno. Primero la longaniza, si te parece bien. Solo necesitamos, igual que un chorizo. Vamos recordando alguna de las cantidades. 125 gramos de costilla, 100 gramos de magra. Eso, el chorizo, la longaniza. Y tres salchichas. Tenemos casi todo listo, nos faltaría la sal. ¿Aquí no hay que echarle sal? No, la sal hay que echarla justo en lo que es en la tartera de barro, y ahí echaremos la sal para que ya hasta el final ya coge todo el saborcillo y ya plato terminado. Bueno, tendríamos que ir echando ya los fideos también, ¿verdad? Sí, acercarme los fideos. Venga, pues Fernando, vamos allá con los fideos, que ya vemos que es pasta de fideuá. Sí. Es fideo grueso y que también lo que no vamos a hacer es escurrirlo, que esto es una peculiaridad de esta receta. Sí, exacto, se me olvidaba, menos mal que me lo has recordado. Normalmente la pasta, tanto macarrones como espaguetis y tal, después que se hierve se suelen escurrir, pero esto no. Esto tiene que estar en la misma... Vamos echándolo ya, si te parece bien. Sí, esto tiene que estar todo junto y sin escurrir ni nada. Y luego echamos todo el condimento sin escurrir y continuamente removiendo para que no se agarre en la parte de abajo de la tartera, porque si no se suele agarrar el fideo y luego coge un poquitín de saborcillo agarrado y nos mataría lo que es el auténtico sabor del fideo a la cazuela, ¿sabes? De acuerdo. Bueno, pues ahora ya sí que habría que mezclar todos los ingredientes y ya no nos da tiempo, pero hemos sido bastante previsores. Fernando, por favor, pasa por aquí y hemos dejado preparada ya aquí nuestro plato terminado. ¿Cuánto tiempo tendría que estar? Esto ahora tenía que estar así, lo que es la pasta solo, 2 minutos. Pues vamos ya. Mezclar ya con el sofrito y ya hasta el final, que serían como máximo 10 minutos. Pues vamos ya a probar este plato delicioso que nos han preparado aquí en Aguarón, Javier y Fernando, que tiene muy buena pinta. Fernando, gracias por tu ayuda, aunque ha sido más bien poca. Sí, bueno. Javier, sí. Gracias. Pobre. Y Alba, a vuestra salud. Pues os dejamos probando esos fideos a la cazuela en Aguarón. Gracias. Como les hemos avanzado a lo largo de nuestro programa, 2 accidentes de tráfico se han producido esta misma tarde en la Nacional 2 a la altura de Bujaraloz por causas que todavía se desconocen. La circulación ha sido desviada por la AP2. Hasta el lugar ha ido nuestra compañera Jennifer para contarles la última hora. Muy buenas tardes a todos. Bueno, ya lo ven, a partir de las 5 de la tarde ocurrían en este tramo donde nos encontramos, en el kilómetro 378, entre las localidades de Bujaraloz y Pina de Ebro, dos accidentes. Este que estamos viendo es el segundo de ellos, tenía lugar a consecuencia del primero, del que ahora mismo les hablaremos. En este accidente se han visto involucrados varios camiones que han chocado por alcance, y hace unos minutos una ambulancia se llevaba al conductor de esta camioneta roja que vemos al fondo. Lo tenían que escarcelar para llevárselo. No sabemos todavía cuál es la situación de este herido. Aparte de este, minutos antes, a las 5, ocurría otro unos kilómetros más arriba, un par de kilómetros más arriba, como les decimos, en este mismo tramo entre Bujaraloz y Pina de Ebro. Hablamos de un accidente en el que se han visto involucrados 2 camiones y un turismo. Al parecer podría haber ocurrido de la siguiente manera: el turismo podría haber invadido el carril contrario. En ese caso, los heridos han sido uno de los camioneros y también la conductora del turismo. Nosotros hemos podido hablar
hace unos minutos con el otro ocupante del turismo, que era el marido de esta conductora, y le preguntábamos cómo podía haber ocurrido el accidente, qué sabía del accidente, y él nos comentaba, tremendamente asustado, claro, por la situación, que no sabía cómo había ocurrido todo y que de repente habían visto pues que se habían ido hacia el otro lado y que había ocurrido todo muy deprisa. La parte positiva, ambos heridos no están graves. El herido que acaban de excarcelar de este vehículo, no podemos decir lo mismo, no lo sabemos todavía, pero como decimos, los heridos del accidente anterior, del accidente que ocurría en primer lugar, su estado de momento no es grave. Y esta es la última hora que podemos contaros desde aquí, desde este tramo de la Nacional 2 que discurre entre Bujaralov y Pina de Ebro, como os vamos diciendo, en el que han transcurrido 2 accidentes en poco menos de 4 kilómetros esta tarde. Ahora puedes limpiar el horno sin pisar la cocina. Los nuevos hornos pirolíticos Balay se limpian solos. Balay, por un mundo más cómodo.